todos, ¿qué tal? En este vídeo quiero hablaros de 5 herramientas que considero esenciales para el pentesting web. Son utilidades que suelo lanzar, que suelo ejecutar cuando un cliente me pide una auditoría web, cuando me piden un pentest. Y bueno, pues las suelo tener instaladas en mi entorno, actualizadas y listas para llevar a cabo el trabajo. Es cierto que utilizo más que 5 herramientas, ¿vale? De hecho, en este vídeo voy a hablar de 5 y en el siguiente otras 5, pero son las que casi siempre necesito abrir, necesito utilizar para llevar a cabo las actividades. Lo que voy a mencionar en este vídeo y en el siguiente es una opinión personal, se basa en mi experiencia profesional y no tiene por qué coincidir con tu opinión. Es posible que tú utilices otras herramientas o estas no las consideres tan importantes o esenciales. Simplemente recuerda que es una opinión que estoy expresando libremente y que con el ánimo de que te aporte, de que te sirva para algo, ¿de acuerdo? Y como todo lo que hago en este vídeo es siempre con esa intención, con ese ánimo, con el objetivo de que te aporte, de que te ayude a crecer profesionalmente, ¿de acuerdo? Dicho esto, la primera herramienta que quiero mencionar, de la que quiero hablar, es Zap. Probablemente ya la conoces, pero en todo caso la voy a explicar. OWASP Zap es un proyecto de la comunidad OWASP, es uno de sus proyectos insignia y bueno, lleva muchos años en desarrollo, está muy extendido actualmente y tiene unas características que son muy potentes, son súper interesantes. Si tú abres la herramienta, una de las primeras cosas que te encuentras es que en el Quick Start puedes lanzar un escaneo automático o un escaneo manual. El escaneo automático es ejecutar la herramienta en modo botón gordo, ¿no? Es decir, le pones aquí el dominio o la URL que quieres atacar y le pinchas al botón ATAC, ¿de acuerdo? Él va a tirar de una serie de políticas que estarán habilitadas por aquí, ¿vale? Que las tienes en el Policy Manager. Y bueno, pues partiendo de la política que tú vayas a utilizar, pues van a hacerse más o menos pruebas. Ese es el modo automático, el modo, como lo suelo llamar, botón gordo. No es la mejor alternativa en mi opinión y bueno, precisamente por ese motivo tienes el modo manual. En el modo manual es muy parecido a otras herramientas como Burp, de la que hablaré a continuación. En este caso, tú simplemente indicas la URL, ¿vale? Y él automáticamente te abre un navegador basado en Firefox o Chrome, dependiendo de lo que tengas instalado en tu máquina. Y a continuación puedes empezar a navegar por el sitio. Una vez haces eso, las páginas que vas visitando se te van quedando cargadas aquí en un árbol de sitios. Te va apareciendo cada uno de los sitios o de los dominios que vas visitando desde ese navegador web. Y bueno, pues a partir de ahí tienes un montón de herramientas y de opciones, de alternativas para poder controlar Zap. ¿De acuerdo? De hecho, hay muchas cosas que se controlan directamente desde Tools, Options. Aquí, por ejemplo, tienes la posibilidad de habilitar o deshabilitar la API REST, ¿vale? Tienes aplicaciones con las que te puedes integrar, tienes automatización, ¿de acuerdo? Tienes bueno, la gestión de certificados, de conexiones, si quieres, por ejemplo, tirar de otro proxy HTTP, ¿vale? Si quieres habilitar el Outgoing Proxy Server. De esto también hablaré un poquito más adelante cuando quiera integrar Zap y Burp, que lo tengo preparado para otro vídeo. Bueno, tienes un montón de características muy interesantes. Escaneos de puertos, el escaneo pasivo, ¿vale? Los resultados, qué cosas vas a probar. En realidad es una herramienta que puede parecer compleja al principio, y de hecho lo es, ¿vale? No os voy a engañar, pero una vez te acostumbras, luego ya digamos que el trabajo se hace mucho más liviano, no es tan complicado y ya sabes por dónde está todo, ¿no? Ya sabes cuáles son las opciones que tienes que habilitar y las que no. Esta herramienta, como decía, no es sencilla y precisamente por ese motivo tengo en thehackerway.es un curso que, bueno, cubre todo lo básico y avanzado de la herramienta. Os invito a que le echéis un ojo. Aquí vais a aprender pues, las características fundamentales de Zap. Vas a saber cómo configurar y gestionar los contextos, gestión de sesiones, la configuración avanzada de la herramienta para comenzar con una auditoría profesional, ¿de acuerdo? Automatización y scripting utilizando pues, lenguajes como Python, por ejemplo, o Zest. Tienes el uso de la API REST, configuración de Zap como servidor para poderlo utilizar por parte de un equipo de pentesters, plugins y herramientas. En fin, yo creo que es un curso que está muy completo, que está muy bien. Tienes una serie de lecciones, todo esto está en vídeo, aunque se suelen actualizar con bastante frecuencia. ¿De acuerdo? Estos vídeos, en la medida en la que van surgiendo nuevas opciones, nuevas características de la herramienta, yo los voy actualizando. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tienes acceso a este curso de forma indefinida. Así que os recomiendo que lo miréis, ¿de acuerdo? Está en thehackerweb.es, aquí lo tenéis en la sección de formación, Pentesting Web, el pack Zap, si lo queréis, o si simplemente queréis el básico o el avanzado, pues lo tenéis disponible también.
acuerdo? Bien, otra herramienta de la que os quiero hablar, la segunda herramienta sería Burp. Seguramente muchos de vosotros ya la conocéis, funciona de una forma muy similar a Zap. Sin embargo, cuenta con dos versiones, una versión comunitaria y una versión empresarial o profesional. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho son tres versiones, pero la que he utilizado es la de Pro, ¿de acuerdo? La versión profesional en la que tienes una licencia por un año y bueno, pues en ese caso cuentas con una serie de extensiones que puedes instalar en tu herramienta y también puedes lanzar un escaneo automático, ¿de acuerdo? Aquí de hecho estoy en una versión Community, Bursuit Community, y él me está diciendo que, bueno, pues que si quieres puedes pasarte a la versión Pro para poder lanzar un escaneo activo, algo que ya tienes de forma gratuita con Zap, pero bueno, lo tienes aquí disponible. Burp cuenta con una serie de pestañitas, como estáis viendo por aquí, que representan herramientas, como por ejemplo el repeater, el sequencer, el decoder, el comparer. Bueno, también aparecen extensiones, ¿no? Por ejemplo, el bypass WAV es una extensión que tienes disponible para Burp Suite Community. Si quieres instalar extensiones nuevas, puedes irte al BAPP Store. Aquí hay extensiones de todo tipo y probablemente esta es una de las características más potentes que tiene Burp, la cantidad de extensiones que tiene para lo que se te ocurra. Lo que pasa es que muchas de estas extensiones solamente funcionan con Burp Pro. No funcionan con Burp Community, ¿de acuerdo? Aquí te lo pone, requires Burp Suite Professional. Si tú quieres instalarte, por ejemplo, el Asset Discovery o, por ejemplo, el Additional Scanner Checks, que están muy bien, pues tendrías que tirar de la versión Professional. Requires Burp Suite Professional y que si quieres puedes ir a comprar, ¿de acuerdo? Es lo que hay, ¿no? Sin embargo, es una herramienta que yo no descartaría para nada en un pentest web. De hecho, como decía anteriormente, suelo utilizar tanto Zap como Burp. De hecho, las suelo integrar en cadenas de proxy. Esto ya os lo explicaré en un vídeo que también voy a preparar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues es una herramienta que os recomiendo conocer si no la conocéis ya, ¿vale? Si queréis dedicaros al pentesting web, yo creo que estas dos utilidades son un must, ¿no? Son esenciales, tenéis que conocerlas muy bien y, por supuesto, necesitáis saber también técnicas de hacking web, ¿no? La herramienta por sí sola, pues es eso, es una herramienta, tú tienes que conocer las técnicas para poder utilizar estas herramientas de una forma más efectiva y eficiente, ¿de acuerdo? Bien, una tercera herramienta que también me resulta muy interesante es Postman. Postman es un cliente HTTP, es simplemente eso. Lo que pasa es que cuenta con una serie de añadidos, de características extra que le hacen interesante, mucho más que tirar de un curl o de un wget o del navegador web. Aquí esto es especialmente útil o interesante, en mi opinión, para APIs REST. Aquí me dice que, por ejemplo, si me quiero actualizar, aquí, por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Kraken RDI, es un proyecto del que ya os he hablado en otra ocasión, ¿de acuerdo? Y que cuenta con una API REST. Aquí puedes crear, digamos, colecciones, ¿de acuerdo? Y esas colecciones, pues las puedes ir agrupando, las puedes ir ordenando. Por ejemplo, peticiones para construcción. Aquí pones a dónde quieres realizar la petición, cuál es el servidor, cabeceras, si tiene un cuerpo, por ejemplo una petición get, pues no va a tener cuerpo, pero en una petición post, pues sí. Aquí puedes poner el método, el endpoint concreto, le puedes poner un nombre digamos, a la colección, ¿no? A la petición. Vas creando diferentes agrupaciones de peticiones y luego las puedes ir ejecutando de forma secuencial por medio de un script o de forma manual, como tú prefieras, ¿de acuerdo? Entonces yo considero que es una herramienta fundamental cuando tienes que hacer, por ejemplo, pen testing sobre una API REST. Te viene muy bien, porque aquí vas creando las colecciones, vas metiendo aquellas cabeceras o campos que necesitas en las peticiones HTTP y vas probando de una forma pues bastante cómoda, ¿de acuerdo? Así que también es otra herramienta que suelo utilizar con bastante frecuencia. Postman. No solamente sirve para el pentesting, esto también es bastante frecuente en equipos de desarrollo. Cuando un programador quiere probar sus APIs REST o lo que está desarrollando, pues una de las formas más habituales es levantar el Postman y hacer las peticiones HTTP para ver si funciona lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Otra herramienta fundamental, bueno, últimamente las vulnerabilidades de SQL Injection son menos frecuentes, últimamente pues son menos habituales, al menos en mi experiencia, las veo con mucha menos frecuencia, muy probablemente porque bueno, pues ahora se aplican buenas prácticas, ¿no? En los frameworks directamente a nivel de frameworks como el Entity Framework, JPA, etcétera. Es un poco más difícil que estas vulnerabilidades se presenten. Pueden haber otras, como por ejemplo las de Broken Access Control, por ejemplo,
o IDOR, las típicas, ¿no? Pero eso no es SQL, eso no es injection, no le permite a un atacante inyectar instrucciones SQL. Sin embargo, aunque sean vulnerabilidades menos frecuentes que ya se dan con mucha menos regularidad, ¿no? Es mucho menos habitual, no significa que no las tengamos que probar. Es importante verificar que una aplicación realmente no es vulnerable a una vulnerabilidad de SQL Injection. En ese sentido, pues puedes utilizar ZAP, ¿de acuerdo? Aunque el modo automático hay que afinarlo, o puedes utilizar SQL Map. Estas herramientas son capaces de detectar y en algunas ocasiones explotar la vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Dependiendo de las condiciones de la vulnerabilidad y cómo lances las herramientas. Son capaces de detectar esos problemas, esos defectos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque generan mucho ruido, le meten mucha caña al servidor y dependiendo del tipo, si, imaginaros que la aplicación es vulnerable, que tiene un defecto de este tipo, pues si por ejemplo se hacen manipulaciones de datos como insertar, actualizar o borrar, pues SQL Map te puede hacer un destrozo. Así que yo lo que recomiendo siempre es hacer las inspecciones manualmente en primer lugar, ¿vale? Y como último recurso utilizar este tipo de utilidades. Pero las incluyo en este listado porque también son utilidades importantes, ¿no? Que te pueden facilitar mucho el trabajo. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo si no la conocéis. Como decía, las vulnerabilidades de inyección SQL están cayendo en desuso, ¿no? Son menos frecuentes. De hecho, lo vemos en el último WASP Top 10. Han caído en la posición 3. Y ojo, han caído a la posición 3 y sumando también las vulnerabilidades de XSS, las vulnerabilidades de cross-site scripting. O sea que ya injection es una categoría que abarca todo, el servidor y el cliente. Con lo cual, digamos que esto está poco a poco cayendo y es posible que en un futuro pues ya directamente desaparezca del WASP Top 10. Es posible, a ver, no lo sé, no veo el futuro, pero es probable que eso ocurra. ¿De acuerdo? A este ritmo, pues es posible. Luego, tenemos otras dos utilidades que me gustaría compartir con vosotros, que son el TLS Prover y el Test SSL, ¿vale? Son utilidades, son herramientas que puede venir bien lanzarlas, no cuesta mucho porque son scripts en bash. En el caso de TLS Prover, es una herramienta para identificar la implementación de HTTPS, de SSL/TLS que se está utilizando en un servidor. Analiza el comportamiento de un servidor enviando un conjunto de pruebas y entonces comparando las respuestas con una base de datos de firmas conocidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en realidad no requieres ningún tipo de configuración y es capaz de detectar un montón de frameworks o implementaciones de PKI que soporta el servidor. Eso te viene bien, por ejemplo, para descubrir si una versión es vulnerable o está desactualizada. Esta es una de las herramientas y la otra es la de Test SSL. Funciona de un modo similar, realizando pruebas, evidentemente. Sin embargo, en este caso, verifica el servidor en cualquier puerto que soporte TLS SSL. Verifica fallos criptográficos, los ciphers o algoritmos de cifrado que puedan tener algún tipo de problema y te genera esto en un formato CSV o en un formato JSON. ¿Vale? Te va generando la salida de lo que él descubre en ese tipo de formatos. ¿De acuerdo? También es capaz en algunos casos de detectarte vulnerabilidades que pueden existir en esa implementación. Así que puede estar bien. Son herramientas que, dada su simplicidad, viene bien lanzarlas para ver qué cosas te encuentras sobre la implementación de SSL/TLS. Es algo que puedes utilizar, ¿de acuerdo? Bien, pues estas son las 5 herramientas que quería enseñaros para este vídeo. Espero que os resulten interesantes, útiles. Probablemente muchas de ellas ya las conocéis, no digo que no, pero bueno, pues si no es el caso o si estáis empezando con el mundo del pentesting web, creo que puede ser un buen punto de partida, que conozcáis estas utilidades en profundidad y bueno, pues partiendo de eso ya vais a tener una buena base, una muy buena base. En el siguiente vídeo hablaré de 5 herramientas más. Espero que también os resulten interesantes, ¿vale? Bien, pues esto sería todo. Espero que os haya gustado. Si ese es el caso, darle a compartir, poned un comentario, like, suscribiros, vamos, darle cariño al canal, ¿de acuerdo? Es lo único que os pido. Y bueno, pues por mi parte, poco más. Un saludo y happy hack.